Muy bien, estimados alumnos, buen día. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Y como de costumbre, vamos a pedir si alguien hizo la tarea, como le ha ido, puede compartir pantalla si quiere ganar puntos. Adelante. Si alguien tiene la tarea, adelante, puede compartir pantalla. Bueno, no habiendo respuesta, vamos a continuar con el avance de la materia. Bien, estábamos viendo la parte referente a la programación, la planificación y programación del mantenimiento, ¿ya? Entonces vamos a continuar con esa parte de la planificación del mantenimiento. Y para ello vamos a compartir este documento. 2 dice la planificación y programación del mantenimiento industrial. Bueno, dice aquí que una forma sencilla de interpretar la planificación y programación del mantenimiento de plantas industriales es básicamente comenzando primero referente a la planificación y decimos ahí, para iniciar con este artículo, permítenos mencionarle nuestra definición del concepto de planificación. Entonces, planificación, pueden anotarse ahí, es el conjunto de métodos, guías y estrategias que son necesarias para tomar decisiones acertadas y oportunas. Desde el punto de vista corporativo, podemos diferenciar 3 tipos de planificación. Una planificación estratégica, una planificación táctica y una planificación operacional. Pues vamos viendo la planificación estratégica en el mantenimiento industrial. Es la que está incluida en el plan maestro de una empresa o corporación. Significa el horizonte hacia dónde quiere navegar la alta gerencia, su barco. Por ejemplo, un ejemplo sencillo de esta planificación sería para el próximo año, debemos reducir los costos por mantenimiento en un 30%. Ese vendría a ser una planificación estratégica, ¿ya? Bien, vamos viendo ahora la planificación táctica del mantenimiento. Es la manera cómo se llevan a cabo estos planes estratégicos. Por ejemplo, establecer un sistema de monitoreo de condiciones, mantenimiento predictivo para los equipos críticos en la planta. Para todo, es bien sabido que el mantenimiento predictivo contribuye a una reducción significativa de los costos, minimizando el mantenimiento preventivo hasta donde sea posible. No quisiéramos acá crear una polémica sobre sus diferencias, porque sencillamente se le ve como una actividad preventiva, porque en su mayoría tanto la termografía, análisis de vibraciones, tribología, ultrasonido, solo nos muestra un diagnóstico de una situación, no establece la optimización o la óptima condición operacional del activo. Y esta solo es efectiva al momento de intervenirlo por un mantenimiento correctivo. Existen otras actividades predictivas que se restablecen si se establece la condición de los activos, como es el caso del desbalanceo dinámico. ¿No es cierto? Bien, entonces aquí estamos observando, pero esta polémica será análisis de otro artículo. Bien, vamos a entrar a la planificación operacional para mantenimiento. Comprende la manera de cómo se establecen los planes tácticos. Por ejemplo, elaborar las rutas de inspección con sus frecuencias de monitoreo, ¿ya? Para cuáles activos, por qué sencillamente tú no puedes decir hoy voy a realizar actividad termográfica a los activos tales, pues no. El éxito del mantenimiento radica que tiene que ser organizado y sistematizado. Solo contrario
¿no? Solo contrario, está desviando su camino en la optimización del mantenimiento. Entonces, aquí podemos ver la otra forma de planificación operacional del mantenimiento. Todas estas planificaciones tienen sus tiempos y estos pueden ser a corto, mediano, largo plazo. Faltaría establecer los momentos, ¿no? Puede ser semanal, trimestral, semestral, anual, etcétera, para cada una de ellas dependiendo de sus requerimientos. Bien, la planificación y ejecución del mantenimiento, ¿ya? Obedece a responder a una serie de interrogantes. Estas son 2 puntos. Pueden anotarse estas preguntas, estimados, para que ustedes tengan una idea de qué preguntas son necesarias hacerse, ¿ya? A la hora de poder hacer la planificación del mantenimiento. Entonces, vemos aquí una de las preguntas que ustedes tendrán que responder sería el qué hacer. ¿Qué hacer? Una gran pregunta que debe hacerse el planificador antes de empezar a planificar la tarea de mantenimiento, el qué hacer. La segunda pregunta es el cómo hacerlo, ¿ya? El cómo hacerlo. La tercera pregunta es ¿cuándo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? Anótense esas preguntas que van a ser tarea para la casa para mañana. Entonces, la primera pregunta es ¿qué hacer? La segunda pregunta es ¿cómo hacerlo? Tercera pregunta, ¿cuándo hacerlo? La cuarta pregunta, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué hacerlo? ¿Ya? Entonces, anótense esas preguntas. La otra pregunta sería ¿con qué hacerlo? ¿Con qué hacerlo? ¿Y con quién hacerlo? Entonces, ahí tenemos alrededor de 6 preguntas que el planificador tiene que hacerse, ¿no? Si quiere empezar a hacer planificación del mantenimiento. Entonces, tiene que empezar a hacerse esas preguntas. El qué hacer, una pregunta importante, el cómo hacerlo, el cuándo hacerlo, el para qué hacerlo, con qué hacerlo y con quién hacerlo, ¿ya? Entonces, ahí estamos observando esas preguntas, ¿no? Esas preguntas vitales del mantenimiento. Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio debido a que ustedes ya han hecho, les hemos pedido que puedan, han debido estudiar su manual de operación y mantenimiento de sus máquinas. Entonces vamos a hacer una primera ejercicio ahora, ¿no? ¿Ya? El qué hacer. A ver, vamos a ir pidiendo a los alumnos que participen. Vamos a ir anotando su participación en clase, ¿ya? Si alguien tiene una respuesta del qué hacer, alguien podría decirme qué hacer. A ver, vean a ver, yo les voy a ir dando un ejemplo y en base a ello, ustedes me tendrán que responder, ¿ya? A ver, vamos a ir escribiendo aquí en la pizarra. A ver, tenemos aquí la pizarra. Una de las primeras preguntas de la planificación, si quieres hacer planificación, será responder a estas preguntas, ¿no? ¿Qué hacer? Una primera pregunta. El qué hacer, ¿ya? Espero que estemos ahí. Ahí está. El qué hacer. Una de las preguntas importantes que todo planificador de mantenimiento tiene que hacerse. ¿Qué hacer? A ver, veamos. Supongamos que sea un ejemplo, vamos a desarrollar y parecido a ese ejemplo ustedes tendrán que hacer, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué hacer? Dice. En el qué hacer tenemos lo siguiente. A ver, vamos a hacer una pequeña. A ver, ¿qué hacer? Cambiar rodamientos, digamos, ¿no? Cambiar rodamientos. Rodamientos de la bomba, digamos, o de la bomba centrífuga. Eso vendría a ser el qué hacer, una tarea. El qué hacer se refiere a las tareas de mantenimiento o también llamado actividades de mantenimiento. Actividades o tareas de mantenimiento, ¿ya? Entonces aquí lo que debemos definir es el qué hacer. La primera pregunta, ¿qué hacer? Cambiar rodamientos de la bomba centrífuga. Muy bien. Segunda pregunta. La segunda pregunta, a ver, díganme, ¿cuál ha sido? La segunda pregunta. Si alguien ha apuntado, ¿cuál es la segunda pregunta?
¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer? El cómo hacerlo, ¿no? El cómo hacerlo. Ya, entonces aquí el planificador tendrá que preguntarse el cómo hacerlo. O sea, si aquí la orden está diciendo cambiar el rodamiento de la bomba centrífuga, aquí tiene que responderse el cómo hacerlo. ¿Cómo vamos a cambiar el rodamiento? Por ejemplo, tendrá que ser primeramente, a ver, vamos a recibir ideas. Tal vez podría ser parar la máquina. Parar, ¿no es cierto?, la máquina. Lo primero que habría que hacer, porque si no, no podemos cambiar el rodamiento estando funcionando la máquina. Segundo, parar la máquina. Segundo, ¿cuál sería la otra tarea? De parar la máquina. Luego, desmontar, ¿no es cierto? Desmontar la máquina, desmontar la bomba, ¿ya? Desmontar la bomba. Tercero, estamos haciendo el cómo hacerlo, el procedimiento de mantenimiento, ¿ya? Desmontar la bomba, podría ser lo otro, a ver, por ejemplo, podría ser desmontar la bomba, luego podría ser extraer rodamientos, ¿ya? Extraer rodamientos. Una vez que se ha hecho la extracción de rodamientos, limpiar, podría ser, ¿ya? Y luego montar rodamientos nuevos, ¿ya? Y luego podría ser montar rodamientos nuevos, o podríamos decir aquí cambiar rodamientos nuevos. Cambiar rodamientos nuevos. Luego montar la bomba. Montar la bomba. O montaje de la bomba. De la bomba centrífuga. Finalmente haríamos ya ajustes. Ajustes podría ser finales, ajustes finales. Y puesta en marcha. Puesta en marcha. Bueno, a grandes rasgos estaríamos dando el cómo hacerlo. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, aquí en el cómo hacerlo hay que utilizar algunas herramientas importantes, como son, por ejemplo, los planos, ¿ya? Planos de la máquina, ¿no? Hay que saber, digamos, qué tipo de herramientas vamos a utilizar, herramientas que se va a utilizar. Luego tendríamos que ver el tipo de repuesto y la lubricación, el tipo de lubricante, ¿no? Lubricante a utilizar, ¿ya? Entonces hay mucha cosa técnica que aquí tienes que saber, ¿ya? El cómo hacerlo es un procedimiento secuencial, de tal forma que te ayude a responder al cómo hacerlo. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces continuando con el avance. Y ahora vamos a entrar a la tercera pregunta. La tercera, a ver, me gustaría que me digan cuál es la tercera. ¿Cuándo hacerlo? El cuándo hacerlo, ¿no es cierto? Entonces aquí el cuándo hacerlo. ¿Cuándo hacerlo? Es la tercera pregunta. ¿Cuándo hacerlo? A ver, en la anterior pregunta me gustaría que coloquen ahí como habíamos dicho planos, manuales, tipos de rodamientos, tipos de lubricante. Coloquen ahí el manual de operación y mantenimiento de la máquina. El manual de operación y mantenimiento de la máquina. ¿Ya? Vamos entonces a ver el cuándo hacerlo. ¿Ya? El cuándo hacerlo. Vamos entrando entonces al cuándo hacerlo. Bueno, han debido escuchar que para el mantenimiento operativo, en la planificación del mantenimiento operativo, se requiere definir los tiempos. Y es a esto lo que nos referimos, el cuándo hacerlo. Por ejemplo, a ver, ¿cuándo vamos a cambiar el rodamiento? ¿Cuándo vamos a cambiar el rodamiento? Entonces, para ello, para saber el cuándo cambiar el rodamiento, tenemos que recurrir a lo siguiente.
al manual de operación y mantenimiento, ya el manual de operación y mantenimiento de la bomba centrífuga, Entonces aquí tenemos que encontrar en la información que el fabricante me está recomendando este tiempo del cuándo hacerlo. Seguramente que él va a decir, a ver, cambie rodamientos cada, digamos, 3.000 horas. Entonces, cada 3.000 horas, por decir, puede ser reclamación del fabricante, por una parte, o puede ser, ¿no es cierto?, a partir de historiales de mantenimiento, podríamos recurrir a los historiales de mantenimiento, podríamos recurrir también al cuaderno de ocurrencias, ¿no? Cuaderno de ocurrencia de fallas dentro de la empresa, cuaderno de ocurrencia de fallas, ¿ya? O podríamos recurrir a alguna opinión de algún técnico experimentado, a un técnico, ¿no es cierto?, experimentado en la empresa, podríamos recurrir a él y decirle más o menos cada qué tiempo falla ese rodamiento. Entonces aquí va a definir esas 3.000 horas. Si alguien puede calcular 3.000 horas dividido entre 8, ¿cuánto sería? A ver, ¿cuánto sería? 3.000 horas entre 8. 300. O entre 12 mejor, por favor. Entre 12. No. Entre 24, vamos a ver, suponiendo que esa máquina estuviera trabajando 24 horas al día. A ver, 3.000 horas entre 24, ¿cuánto sería? 125. 125, digamos, días. 125 días. Si esto dividimos entre 30 días, ¿cuánto sería el resultado? 30 días al mes. Eso nos va a dar 4 meses. ¿Cuánto sería? 4.17. 4.17 meses, ¿no es cierto? 4.17, o sea, las 3.000 horas trabajando 24 horas al día, eso nos da 125 días, y 125 días al mes tiene 30 días, eso sería 4.17 meses. Entonces aquí podríamos decir el cuándo hacerlo, cuándo vamos a cambiar el rodamiento, cada 4 meses, por decirte, ¿no es cierto? Claro que esto es un tiempo, ¿no? Un tiempo que hay que verificarlo, es un poco subjetivo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es subjetivo? Porque el fabricante, si te dice 3.000 horas, ¿no es cierto?, estas 3.000 horas lo ha debido medir en ambiente controlado. Él no sabe, por ejemplo, el contexto operacional en el cual está trabajando la máquina. Imagínate que esa bomba centrífuga puede estar en interior mina. Si está en interior mina, el ambiente es corrosivo y puede ser que el fabricante no haya pensado que esa bomba podría estar trabajando en una mina, ¿no es cierto? Entonces, es por esa razón que es subjetivo. Es nada más que referencial. Lo que es real es a partir del historial de mantenimiento, del cuaderno de ocurrencias o de las preguntas que uno puede hacer al técnico más experimentado. Lo que recomienda el manual de operación y mantenimiento es simplemente referencial, ¿ya? A ver, si es referencial a las 3.000 horas cambiar el rodamiento, ahí está el criterio ingenieril, donde tiene que ver de que dependiendo del ambiente en el cual se encuentra trabajando la máquina, uno tendrá que, a partir de esta referencia, tomar decisiones. Por ejemplo, si es muy severo el ambiente de trabajo, esas 3.000 horas nunca se va a cumplir. Tendría que ser menor a las 3.000 horas. Podríamos colocar aquí unas 2.000 horas, ¿no es cierto? Si es severo el ambiente de trabajo. Pero si no es severo, ¿no? Esa máquina trabaja rara vez, entonces hay que tomar en cuenta lo que dice el fabricante, ¿no es cierto? Está en un ambiente controlado,
y no es severo el ambiente y por lo tanto estas 3.000 horas puede cumplirse. Eso es referencial, ¿de acuerdo? O sea, aquí en esta parte de cuándo hacerlo, hay que tomar muchos aspectos en cuenta, ¿no? La recomendación del fabricante, el historial de mantenimiento, el cuaderno de ocurrencias, preguntas que se debe hacer a los técnicos de mantenimiento. Y en último caso, actualmente, se tiene que tomar en cuenta la opinión de la agente de mantenimiento predictivo. La agente de mantenimiento predictivo. Tendrás que recurrir a la agente de mantenimiento predictivo y decirles que te lo hagan un análisis vibracional de la máquina para poder predecir este tiempo, ¿de acuerdo? Entonces también un poco basándonos en el apoyo, en la opinión científica de los hombres de mantenimiento predictivo, tú puedes definir, ¿no es cierto?, este tiempo. Este tiempo es vital, ¿de acuerdo? Puedas definir ese tiempo con mayor criterio. Imagínate que el de mantenimiento predictivo podría decir, bueno, las 3.000 horas que dice el fabricante, estas 3.000 horas que dice el fabricante, son muy, digamos, digamos, a las 3.000 horas ese rodamiento aún sigue en buen estado. Entonces, pero el mantenimiento predictivo está diciendo ello, ¿no? Porque está basado en una ciencia, en instrumentación, y puede decir, no hay que cambiar el rodamiento, sino más bien cambia el rodamiento a las 5.000 horas. ¿Te das cuenta? A las 5.000 horas. Entonces, este tiempo ya cambia, ¿no? Pero con ayuda de la ciencia. Aquí en el mantenimiento predictivo está la ciencia. Entonces, la ciencia va a decir, no, este rodamiento debe cambiarse a los 6 meses. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso que el definir este tiempo del cuándo hacerlo depende de muchas variables. Depende de muchas condiciones en las cuales se encuentre la máquina. ¿Ok? Muy bien. Otra razón puede ser el contexto operacional. El contexto, entonces, estamos definiendo el contexto operacional en el cual trabaja la máquina. Así que el contexto operacional puede definir rápidamente el cuándo hacerlo también. ¿Ok? Muy bien. Podemos tener, digamos, bombas centrífugas que estén bombeando ácido sulfúrico. Digamos, ácido sulfúrico. ¿No? Pero también podemos tener bombas que estén funcionando con agua potable. Digamos, agua potable. En ambos casos, el fluido va a hacer con que el tiempo sea menor en el caso del ácido sulfúrico, ¿no? Vamos a tener cuándo hacerlo menor, por decirte, a los 2 meses. ¿Te das cuenta? Y con agua podríamos llegar a los 6 meses, por decir. Entonces, mucho depende también de aquello, ¿ya? Por eso que el ingeniero de mantenimiento tiene que considerar varios aspectos que hacen que la máquina pueda trabajar mayor tiempo o menor tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, vamos ahora a la cuarta pregunta. ¿Cuál es la cuarta pregunta? A ver, ¿quiénes ya han apuntado? ¿Cuál es la cuarta pregunta? Cuarta pregunta, compañeros. ¿Para qué hacerlo, ¿Para qué hacerlo, ingeniero? Ya, vamos entonces, ¿para qué hacerlo? Vamos a la cuarta pregunta, ¿para qué hacerlo? Para ello vamos a ver un minutito. Ya, ahora sí, ¿para qué hacerlo, no? ¿Dónde está la pregunta? ¿Para qué hacerlo? ¿Para qué hacerlo? ¿Alguien podría decirme alguna idea que tuviese? ¿Para qué hacerlo? Esa tarea de mantenimiento, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué podríamos cambiar el rodamiento? A ver. ¿Para qué podríamos cambiar el rodamiento de la bomba? ¿Alguna idea? Ingeniero, podría ser para alargar que la vida útil la de la máquina... máquina. A ver, alguien está diciendo para alargar la vida útil, para alargar la vida útil del activo. Vida útil del activo. Ya, otra razón. ¿Para qué hacer esa tarea? ¿Alguien?
Estaba hablando a una chica, adelante. Eh, número- podría ser para el buen funcionamiento de la máquina también. Ya, para, para el buen funcionamiento. Ya, lo pondremos así con tus palabras. Para el buen funcionamiento de la máquina. ¿Para qué más? A ver, para el buen funcionamiento de la máquina. ¿Para qué más? Inge, puede ser para evitar costos adicionales para una parada innecesaria. Sí, para evitar paradas de la máquina, le podemos poner. Parada de la máquina. De la máquina. ¿Para qué más? A ver, ideas. Sí, para evitar desalinamiento del eje. Ya, para evitar desalineamiento. Ya, muy bien. ¿Para qué más? A ver, sigue, ideas. ¿Para qué más? Repetimos de nuevo. Sí, adelante. Para garantizar la disponibilidad de la máquina. Ya, para garantizar ya la disponibilidad de la máquina. La disponibilidad, ya, muy bien, de la máquina. ¿Alguien más? ¿Para qué podría hacerse? A ver, ¿para qué? ¿Para qué hacerlo? ¿Para qué hacerlo? ¿O es para jugar? No ve. No es, ¿no? O para perder el tiempo, tampoco es, ¿no? A ver, para evitar, podría ser también para evitar pérdidas de producción. ¿Qué dice? Para evitar pérdidas de producción. Ya. ¿Qué más? A ver. Listo. Yo creo que para ello estaríamos bastante. Entonces aquí cuando hablamos del listado de para qué hacerlo, son las justificaciones. ¿No es cierto? Justificaciones de la tarea de mantenimiento. De justificación de la tarea de mantenimiento. De la tarea de mantenimiento. ¿Ya? Que se está planificando. Muy bien. Ok. Vamos ahora a la quinta pregunta. ¿Alguien se acuerda cuál es la quinta pregunta? ¿Alguien se acuerda la quinta pregunta? ¿Con qué hacerlo? El con qué hacerlo. Con qué. A ver, aquí tendríamos que decir con qué hacerlo. ¿Con qué hacerlo? A ver, ¿alguien tendría alguna respuesta? A ver, ¿con qué hacerlo? Ese cambio de rodamiento. ¿Con qué hacerlo? Te está diciendo. ¿Y qué son las herramientas que vamos a utilizar para el armado, desarmado del equipo? Muy bien, excelente. Estaríamos hablando de las herramientas, ¿no? De las herramientas. Luego estamos hablando de los repuestos, ¿no? Estamos hablando de con qué hacerlo. Fundamentalmente herramientas y repuestos, además de insumos. Insumos, ¿no es cierto? Bien. A ver, vamos viendo con herramientas. Si alguien conoce herramientas para desmontar una bomba y, digamos, extraer los rodamientos. Adelante. En el caso de herramientas, a ver. Extractor de rodamientos, Inge. Ah, muy bien. Extractor de rodamientos. Eso tendríamos que llevar, ¿no? Rodamientos. Tendríamos que llevar. Si no hay extractor de rodamientos, ese rodamiento no sale. O podría salir de otra manera. A ver, ¿qué más podemos necesitar ahí en planta? ¿Qué herramientas? Llaves en diferentes números, Inge. Llaves. Dice, alguien dice llaves. ¿Ya? Puede ser de boca. Ahí dice diferentes medidas. Diferentes medidas. Ya, listo. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos llevar? A ver, al lugar de trabajo donde tenemos que hacer la extracción de los rodamientos, el cambio de los rodamientos. ¿Qué más? Alguien dirá martillo,
combo o lo que sea. ¿Qué más podríamos necesitar? ¿Qué más? A ver. ¿Alguien? No hay ideas. EPPs. Bueno, puede ser. ¿Con qué hacerlo? Puede ser aquí, podríamos colocar también los EPPs, insumos, EPPs. Ya. Luego, ¿qué más? Y ya una consulta, ahí no tendríamos que poner también el personal capacitado para hacer el cómo hacer la extracción A del ver, rodamiento. eso va en la sexta pregunta. En la sexta pregunta va eso. ¿Ya? Aquí estamos hablando de con qué hacerlo. ¿Con qué vamos a hacer ese cambio de rodamientos? ¿Con herramientas, con repuestos, con insumos, EPPs, etcétera, ¿no? Ya, a ver, ¿alguna otra más? ¿Alguna otra idea? Sobre herramientas estamos hablando. ¿Nada? ¿Nunca han extraído un rodamiento? Bueno, vamos a ir viendo aquí lo siguiente. Por ejemplo, necesitamos un calentador de rodamientos. Un calentador de rodamientos. ¿Ya? Tal vez vamos a necesitar, digamos, digamos, trapos o llamados también wipes. Trapos o wipes. Ese es el término que se utiliza en el taller. Algún trapo para limpieza. Luego necesitaríamos, digamos, algunos, ¿cómo vamos a limpiar la máquina? ¿No? Sería trapos, luego tal vez necesitamos gasolina o necesitamos diésel para hacer la limpieza, ¿no? Interna de la bomba. Entonces aquí podríamos colocar, ¿cómo lo llamaríamos eso en forma general? Algunos, digamos, podríamos llamar aquí diésel para Disolventes, limpieza de, disolventes, ya, perfecto, disolventes, muy bien, buena idea, disolventes, ya, ¿qué más? ¿Qué más? desarmadores, Inge. ¿Qué? Desarmadores le decía Inge. Ya, desarmadores, dice desarmadores. Ya vemos, son desarmadores o destornilladores, no sé, ¿no? Aquí. Bien, ¿qué más? Bueno, en cuanto con qué hacerlo, dice, tendríamos que ver los repuestos. Eso en cuanto a herramientas. Los repuestos, ¿cuáles serían? Los repuestos, ¿cuáles serían? Los repuestos. Tendríamos que ver, digamos, 4 rodamientos, digamos. 4 o 2 rodamientos. ¿Cuál será? 2 rodamientos. Rodamientos. A ver, ¿alguien se acuerda de algún código de rodamientos al azar? ¿De SKF? Podría ser un rodamiento ¿cuál? De la SKF. Su código. ¿Ya? Aquí entonces necesitamos ¿qué? Necesitamos en el paso número 3, creo que era, también necesitamos catálogos. Anótense en el paso número 3, catálogos, ¿ya? Luego, necesitamos lubricantes, ¿no es cierto? Vamos a utilizar lubricantes. Lubricantes, vamos a necesitar grasa. Grasa, vamos a utilizar tal vez grasa de qué tipo. Puede ser de qué tipo, de la Shell, ¿no? El código de la grasa, las características de la grasa necesitamos, ¿no es cierto? Muy bien. O sea, bastante información técnica necesitamos aquí, ¿no? Ok, si alguno de los alumnos no conoce cómo extraer un rodamiento, puede verlo pues, ahora en el YouTube. Ese es fácil, ¿no? A ver, que te muestre el YouTube un extractor de rodamientos. ¿Cómo es el extractor de rodamientos? ¿Cómo se extrae un rodamiento? Pueden preguntar. Pueden preguntar a la SKF también cómo es un calentador de rodamientos magnético. ¿Ya? Ahora, mira, yo te hago la siguiente pregunta. Es como si nosotros estuviéramos llevando al lugar
al in situ, ¿no? Donde está produciendo la bomba, vamos a tener que hacer la intervención, ¿no? Del cambio de rodamientos in situ. Imagínate que la bomba fuese demasiado grande, que no se puede mover. No se puede mover en planta, es muy grande. Entonces aquí hace falta de que el ingeniero de mantenimiento, el planificador de mantenimiento, vaya a planta y vea, ¿no? El alcance, el tamaño del trabajo que se tiene. Y para ello pueda inclusive no solamente necesitar herramientas, él puede necesitar, por decirte, una grúa. ¿Cómo va a desmontar la máquina? ¿No es cierto? Aquí podría necesitar una grúa. ¿Te das cuenta? Dependiendo del tamaño de la máquina. ¿Te das cuenta? Así que, estimados, es muy importante que el planificador de mantenimiento no solamente planifique la tarea desde su escritorio. Él tiene que ir a ver antes de planificar a planta, tiene que bajar a planta y ver qué máquina hay que hacerla, cuál es la magnitud del trabajo para hacer una buena planificación de mantenimiento. ¿Ya? Bueno, ahora, miren ustedes, si yo les doy esta lista como planificadores de mantenimiento, ¿qué preguntas tuviesen aquí? A ver, hemos hecho todo esto. Algunas preguntas que tuvieran aquí. A ver, hagan las preguntas que sean orientadas a lo siguiente. Hagan de cuenta que ustedes están por hacer la tarea de mantenimiento, esta tarea de mantenimiento. ¿Qué preguntas me harían? A ver, quisiera escuchar. Adelante. Una pregunta. Adelante. Inge, en una máquina, mi pregunta es la siguiente, en una máquina, ¿cuándo se utiliza grasa y cuándo se utiliza aceite? Porque he visto en algunos videos algo. Adelante, adelante, quien estaba participando. Sí, como le decía, vi así en algunos videos que en algunas ocasiones utilizan grasa para engrasar una cadena y en otro aceite. ¿Cuándo se utilizarían en distintas máquinas? ¿Si grasa o aceite? Me pregunté. Ya, perfecto. Entonces, esa es una pregunta que primero hay que recurrir al fabricante. ¿Ya? El fabricante nos tiene que decir, porque primero es el que ha diseñado la máquina, el fabricante nos tiene que decir qué tipo de lubricante él está recomendando. Y nosotros como, digamos, parte operativa, tenemos que escuchar las recomendaciones del fabricante. Primero, ¿por qué? Porque para ese lugar que recomienda el fabricante un determinado lubricante de grasa o aceite, cualquiera sea lo que él nos recomiende, obviamente ha tenido que pasar una etapa de diseño, una etapa de justificación, ¿de acuerdo? Un análisis tribológico de la máquina. Entonces, a partir de ello, el fabricante recomienda el tipo de lubricante a utilizar, ¿de acuerdo? Nosotros simplemente como operativos tenemos que escuchar las recomendaciones del fabricante. Sin embargo, podemos hacer modificaciones en planta. Eso no es que no está permitido. Está permitido, pues es que tenemos que hacer ingeniería de mantenimiento. Puede ser que el fabricante, ¿no?, haya recomendado grasa
en condiciones, digamos, por decirte, sin considerar el ambiente de trabajo. Eso, por ejemplo, pasó en un puntaje en la empresa Inti Raymi, ¿no? De uno de los Toncas. El puntaje tenía un rodamiento y este rodamiento estaba engrasado con grasa, ¿cierto? Pero infelizmente al poco tiempo de operación de este rodamiento en el puntaje del Tonka es que se dañaba constantemente. O sea, la grasa no aguantaba el ritmo de trabajo. O sea, se chorreaba la grasa. ¿Te das cuenta? Se chorreaba dejando al lubricante, dejando, digamos, al rodamiento sin lubricante, lo que aprimoraba su desgaste y su destrucción del rodamiento de manera prematura. Esto había que evitar. Entonces, allí los ingenieros de mantenimiento se preguntaron por qué. Llamaron a un experto en rodamientos desde Bolivia hasta Cuba, me parece, y en Cuba o en Estados Unidos les dijeron que tienen que revisar, ¿no? Tienen que revisar el tipo de lubricante, o sea, las propiedades del lubricante. Y tendrían que revisar, considerar el contexto operacional en el cual trabaja esa máquina. Y a partir de ahí tomar decisiones de cambiar el tipo de lubricante que debería de tener el puntaje. Entonces, en este caso, lo que debería de haberse hecho fue recurrir al catálogo de rodamientos. El catálogo de rodamientos está especificado el tipo de lubricante que se debe utilizar para condiciones severas de trabajo, ¿no? Donde la temperatura de los elementos que están en fricción es elevada. Y por lo tanto, ellos recomendaban, el catálogo recomendaba otro tipo de lubricante. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos empezaron a tomar en cuenta al fabricante ya no de la máquina, sino al fabricante del rodamiento. Y el fabricante del rodamiento indicaba que esa grasa no era la correcta, sino que debería de haberse colocado otra grasa para tener buen desempeño del rodamiento. Imagínense, esa forma como tiene que trabajarse en planta. No solamente haciendo caso al fabricante en forma, digamos, cerrada. No, tú tienes que hacer caso también al fabricante del rodamiento, del elemento que estás cambiando, ¿no es cierto? Puede ser de la SKF, puede ser del NSK, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Bien, entonces, sin embargo, puede decir que en algún momento pueden decirte, no, ese rodamiento va a alargar su vida útil si es que usted lo cambia el lubricante. Sin embargo, también en la práctica se ha tenido casos en que cuando se cambia el lubricante sin haber hecho un estudio de ingeniería, ¿no es cierto? Puedes destruir el engranaje, digamos, ¿no? Caso similar se utilizó, por ejemplo, en un juego de engranajes de un diferencial. Entonces se cambió el tipo de lubricante, en este caso era aceite, ¿no? Aceite denso, un SAE 80 W90, ¿no? Entonces se cambió por otro aceite. Imagínense la destrucción que sufrió la máquina cuando fue cambiado con otro tipo de aceite. ¿Se dan cuenta? Se rompieron los dientes del diferencial en vehículos pesados. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto efecto puede pasar si no hacemos un estudio serio del lubricante o de la grasa que vamos a utilizar, ¿no? No es utilizar la grasa roja, la grasa azul, no. Un ingeniero tiene que hacer un estudio de las propiedades, de las especificaciones técnicas, de los aditivos del lubricante, ¿de acuerdo? En función
de a qué ambiente operacional, en qué ambiente operacional está trabajando la máquina. Es ahí donde tiene que entrar el ingeniero de mantenimiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, no sé si he respondido tu pregunta, compañero. Adelante. Sí, sí, Jesús. Perfecto. Ya, muy bien. Vamos viendo ahora la sexta pregunta. A ver, vamos viendo la sexta pregunta. Vamos viendo la sexta pregunta. ¿Cuál es la sexta? ¿Cuál es la sexta? No duerman, no duerman. ¿Cuál es la sexta pregunta, compañeros? ¿Cómo es? ¿Cuál es la sexta pregunta? ¿Con quién hacerlo? No. ¿Con quién hacerlo? Si es tan sencillo, compañeros. ¿Con quién hacerlo? Esta es otra pregunta, una de las últimas. ¿Con quién hacerlo? A ver, ¿cuáles serían las respuestas? Alguien me podría decir en base a la tarea. La tarea, ¿qué fue? La tarea fue cambiar el rodamiento. Ahora, ¿con quién vamos a hacerlo? Respuestas. Ideas de respuestas. Sería el técnico de mantenimiento, Inge. A ver, técnico de mantenimiento, dice, de mantenimiento. Ya, pero podemos tener técnicos de mantenimiento eléctrico, mecánico, electrónico. ¿Con cuál vas a hacer? Técnico mecánico. Con el mecánico. ¿Por qué has tomado esa decisión, compañero? Bueno, ingeniero, en esta parte casi no es mucho tocar la parte eléctrica, sino la parte mecánica y el conocimiento de llaves, de torques y todo eso lo tiene el técnico mecánico. Muy bien, entonces, porque la tarea es mecánica, ¿no? No es eléctrica. En base a eso, tú tienes que tomar la decisión de qué es, quién lo va a hacer, un especialista, ¿no es cierto? O va a ser el ayudante de la empresa. ¿Qué crees? Tiene que ser un técnico, ¿no? De mantenimiento mecánico, ¿no? Quien responda a la seriedad de la tarea, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? ¿Aquí necesitarías un supervisor mecánico? ¿Sí o no? Ya, ¿qué más necesitarías? Un ayudante, digamos. Por decirte, un ayudante que no pueda hacer la tarea, que vaya un ayudante mecánico. Ya, ¿qué más? ¿Con quién hacerlo? ¿Ah? Si, digamos, has planificado, por decirte, un análisis vibracional, ¿a quién le vas a llamar? ¿A quién vas a llevar? Al analista vibracional. ¿Ya? Listo. Y bueno, este sería el personal que va a hacer esa tarea, ¿no es cierto? Pero tú tienes que tenerlos catalogados aquí, tienes que tener catalogado, ¿ya? Y bueno, en este caso, cada una de estas personas va a trabajar en un determinado tiempo, ¿no? Y a un determinado costo. Entonces yo aumentaría aquí una séptima pregunta. Una séptima pregunta. ¿Cuál sería la séptima pregunta? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto va a costar? ¿Ya? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto va a costar la tarea? ¿Cuánto va a costar la tarea? ¿Alguien me podría decir? ¿Cuánto va a costar la tarea? Y para evaluar cuánto cuesta la tarea, ¿qué tengo que considerar? La mano de obra, los materiales, los insumos, materiales, repuestos e insumos. ¿No es cierto? Un minutito, por favor.
Muy bien, estamos hablando entonces de la séptima pregunta. ¿Cuánto va a costar la tarea? Ahí tenemos que considerar la mano de obra. En la mano de obra tenemos que ver cuántos bolivianos o dólares cuesta esa persona por hora. En los materiales tenemos que ver materiales, repuestos e insumos, tenemos que ver cuánto cuesta en bolivianos el repuesto y el insumo en bolivianos. ¿Y esto es función de qué? De la cantidad. Es función de la cantidad, de la calidad, ¿no es cierto? De la calidad del repuesto. ¿Ok? Muy bien. Seguidamente, ¿qué más tenemos que ver? A ver, tendremos que aquí afectar la pérdida de producción. La pérdida de producción. ¿Cuánto cuesta la pérdida de producción? Producción por hora. Por hora. Por hora de la pérdida de producción por hora debido a la parada de la máquina. Debido a la parada de la máquina. ¿Ya? Entonces aquí podemos sacar el costo total de la tarea. De la tarea. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto me costaría cambiar el rodamiento? ¿Sí? Ahora, me gustaría que opinen respecto a este punto número 7. ¿Les parece adecuado, no adecuado el saber el costo o no? A ver. Inge, una consulta. Inge, sí, adelante. Por ejemplo, dijo que en ese punto 3 del el costo por parada de máquina, eso no sería cuando nos explicó que aplicábamos el mantenimiento correctivo y generalmente los otros 3 tipos de mantenimiento como el preventivo son cuando están funcionando y no para la máquina y no debería afectar. Eso es cuando ya tomamos el mantenimiento correctivo. Sí, pero cuando estamos diciendo cambiar el rodamiento, ¿qué acción es? ¿Es una acción preventiva o correctiva? Correctiva. Entonces, correctiva, ¿no? Tenemos que cambiar el rodamiento, ¿no? Y no estamos simplemente haciendo algo preventivo como lubricar, ¿no? No estamos como limpiar, inspeccionar, ¿no? Ajustar. Esos son acciones preventivas. Las correctivas son cuando ya tenemos que parar la máquina y tenemos que desmontar la máquina. Ahora, el cambiar el rodamiento de manera preventiva, eso también tiene que diferenciarse de correctivo o de preventivo. Cambiar el rodamiento de forma preventiva es cuando el rodamiento aún todavía no se ha destruido. Puede ser que esté en su 4ª fase de vida, pero aún no se ha destruido. Si se hubiese destruido el rodamiento, recién es una actividad correctiva. Pero si todavía no se ha destruido el rodamiento y aún sigue funcionando el rodamiento en la máquina y queremos cambiar el rodamiento antes de que se destruya, es una actividad preventiva. ¿Se está entendiendo, compañeros? Es una actividad preventiva, ¿no? Prevenir antes de que ocurra la destrucción de la máquina. ¿Eh? Esto hay que entender claramente. Cuando ocurre destrucción de algún elemento mecánico en la máquina y con ello ha logrado parar la máquina por destrucción, entonces es una acción correctiva. ¿Se está entendiendo? Hay que saber diferenciar entre actividad preventiva y actividad correctiva. ¿Ya? Muy bien. Espero que eso esté claro. Estamos en el punto 7 y yo les estaba preguntando cuánto va a costar la tarea. Entonces, vamos a considerar la mano de obra. La mano de obra, cada uno de los supervisores, el técnico, el ayudante tiene una carga horaria, quiero decir, un costo horario diferente, ¿no es cierto? Y que hay que tomar en cuenta antes de poder, ¿no?, intervenir esa máquina. ¿De acuerdo? Muy bien.
Ahora, en cuanto se refiere a los costos de materiales, tenemos que tener el costo unitario. Como planificadores de mantenimiento necesitamos saber cuánto cuesta el repuesto, cuánto cuesta, repuestos SKF, cuánto cuesta repuestos chinos, cuánto cuesta los insumos, cuánto cuesta el kilo de grasa, cuánto cuesta el litro de aceite, etcétera, etcétera, de ese tipo de aceite o de ese tipo de grasa que vamos a utilizar. ¿Cuánto se pierde por hora de parada de producción? ¿No? Imagínate, tiene que haber esos datos para poder definir el costo total de la tarea. ¿Ya? Y el costo total de la tarea deberá ayudarnos a tomar una decisión respecto hasta qué punto debemos seguir manteniendo esa máquina. Y eso va a ser el costo acumulado. El costo acumulado a lo largo del tiempo de vida de la máquina. Entonces aquí registrando no solamente qué se hizo, cómo se hizo, sino también cuánto costó. ¿Ok? Un buen planificador no tiene que olvidarse de estos 7 pasos. ¿Bien? Ok. Preguntas, inquietudes. Adelante, les doy 5 minutos para hacer preguntas. Adelante. Miguel, tengo una pregunta. De la 7ª pregunta, en la mano de obra. ¿Esta mano de obra, este costo se considera dentro del horario del personal de mantenimiento o fuera del horario del personal de mantenimiento? ¿Por qué no va a afectar de alguna forma cuando saquemos los índices de costos? A ver, un personal de mantenimiento es contratado, ¿no?, dentro de planta y se le paga mensualmente. ¿Se dan cuenta? Se le paga mensualmente. Entonces, como se le paga mensualmente, ¿no?, es necesario que se conozca, que se prorratee su costo horario en cada tarea de mantenimiento que él participa. ¿Te das cuenta? O sea, quiere decir que el costo horario es algo establecido para cada persona dentro de planta y que se tiene que considerar, ¿no?, porque está prorrateado el sueldo mensual en todas las actividades que pueda realizar durante el mes. ¿Te das cuenta? Entonces, pero es necesario tomar en cuenta cuánto cuesta la tarea. ¿De acuerdo? Ahora, es necesario también considerar en el costo de la tarea la mano de obra, cuánto participa, cuánto cuesta. Y eso va a ser función también del tiempo, ¿no? El tiempo, qué tiempo va a durar la tarea, qué tiempo va a durar la tarea, ¿no es cierto? En base a ese tiempo de duración de la tarea, el hombre tendría que decirnos, digamos que tendríamos que tabular cuánto va a ser el costo. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta más? Bien, a ver, vamos a hacer la 8ª pregunta. La 8ª pregunta, aquí es interesante la pregunta que hiciste, vamos a volverlo una 8ª pregunta. ¿Dónde estamos? Aquí, a ver, un minutito. Ahora sí, aquí estamos. Vamos con la 8ª pregunta. El tiempo de duración de la tarea. El tiempo de duración de la tarea. Duración de la tarea. Esto es muy importante, el tiempo de duración de la tarea. ¿Cuál va a ser el tiempo de duración de la tarea? El planificador tiene que saber mínimamente, tener una idea del tiempo. ¿Ya? Por decirte, a ver, alguien me podría decir qué tiempo estima. Aquí tenemos que hablar de estimación. Tenemos que hablar de estimación de tiempos. Estimación de tiempos. Tenemos que hablar de experiencia. ¿Ya? De experiencia. Tenemos que hablar de experiencia, fundamentalmente de experiencia, ¿no? Y tenemos que hablar sobre cronometraje. Cronometraje. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos el planificador de mantenimiento. Tiene que considerar el tiempo de duración de la tarea. A ver, ideas. Estimen cuánto tiempo aproximadamente duraría la tarea.
el cambio de rodamientos? ¿Alguien podría decirme? 2 horas y media, ingeniero. A ver, 2 horas y media, dice 2 horas y media. ¿Alguien más? 2 horas y media, dice su compañero. El tiempo de duración de la tarea. Desde el inicio hasta el final, ¿no? Estamos hablando de duración de la tarea. Quiere decir desde que el momento, digamos, de preparación hasta la puesta en marcha de la máquina. Estamos hablando de duración, preparación, ¿no? Hasta la puesta en marcha de la máquina. ¿Cuánto tiempo duraría? Él dice 2 horas y media. ¿Alguien más? Estime. Ingeniero, ¿Mm? yo creo que se debería basar en base a lo que es la máquina. Por ejemplo, si es una máquina grande, como una chancadora o como un camión tonka, como usted nos decía antes, Sí, eso influye bastante en lo que es el tiempo de mantenimiento. Hay sí, casos en que dura incluso hasta semanas, ¿no? De acuerdo a la falla, si es grave o si es de menor complejidad, ¿no? De una máquina. sí, 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 ¿no? Está bien, perfecto. Podríamos aquí llamar duración de la tarea, podríamos llamar la complejidad. Complejidad de la tarea. De la tarea. Ahí estaría el tema de si es grande, pequeño, complejo, no complejo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces aquí podríamos ver entonces 2 horas y media, alguien dice. ¿Alguien más podría estimar? Estime, a la chunte. 2 horas, Inge. Muy bien. Aquí dice 2 horas, ya. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Nadie se anima a estimar. Estimen. Eso en términos vulgares de tiempos. A ver, 48 horas. ¿cuánto? 48 horas, Inge, 2 días. 48 horas. Ya. Una jornada laboral, Inge, de 8 horas. Por nada. Inge, Ya, los rodamientos depende, por ejemplo, pienso que en un auto hay rodamientos que están, que son fácilmente de reemplazar y hay rodamientos que están dentro del motor o que están en una caja y es más difícil de reemplazar y te quitan más horas. Generalmente más, por lo menos medio día, rodamientos que están más internamente. Muy bien, pero achuntale, aquí estima. De eso estamos media haciendo. Jornada laboral, Inge. Media jornada laboral. Muy bien. Y listo. Muy bien. Ya, entonces para todo esto, estimados, aquí dentro de lo que tú estás hablando también, se necesita planos. ¿No es cierto? Planos de la máquina. Muy bien. ¿Qué han sentido en todo esto, estimados, en todas estas preguntas? Quisiera que me digan qué han sentido. ¿Les falta mucho? ¿Es fácil hacer una planificación? ¿Es complejo? ¿Es difícil? ¿Es fácil? ¿Qué creen ustedes? ¿O hay muchas interrogantes? Aquí, por ejemplo, miren ustedes, cuando sus compañeros han lanzado 2 horas, 2 horas y media, 48 horas, una jornada, media jornada, totalmente una gran cantidad de dudas, ¿no? Y hay otros que ni siquiera esto no es fácil. No es fácil. Porque si vas a poner 48 horas, tiene que estar justificado. Si vas a poner 2 horas, completamente justificado. Si vas a poner media jornada, justificado. ¿En qué tiene que estar justificado? En la experiencia. ¿Te das cuenta? Si tú vas a tener experiencia, puedes estimar, ¿no? Puedes estimar. Pero si no tienes experiencia, no vas a poder estimar.
Y tú vas a decir, bueno, pero ahora yo soy junior, cuando vaya a la empresa no tengo nada de experiencia. Sí, quiero que veas tus limitaciones, pero sí sabes hablar, sí sabes leer, sí sabes manejar internet, sí sabes preguntar. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿No te vas a quedar aquí de decir, será 2 horas, será 48 horas, será media jornada? Ninguno de estos puede estar bien. ¿Te das cuenta? Si no es que tú preguntas a la experiencia. Si no tienes experiencia, pregunta a los que tienen experiencia. ¿No? El hecho de preguntar no te va a disminuir en nada. Más al contrario, vas a aprender que esa tarea de mantenimiento para esa máquina X deberás utilizar un tiempo, digamos, de 2 horas. Ahora, imagínate que en la planificación tú asignes, sabes que es 2 horas, pero, ¿no? Por alguna casualidad colocaste 48 horas, ¿no? Por alguna equivocación colocaste 48 horas. ¿Sabes esto cuánto significa de pérdida para la empresa? En dinero, mucho dinero, ¿no es cierto? Pérdida de dinero. ¿Pérdida de qué? Pérdida de imagen. Como ingeniero de mantenimiento en la empresa. Pérdida de imagen. ¿Sí? Pérdida de imagen. Imagínate si tú vas a decir 48 horas. Y tarea horas podrías tú pagar. A la empresa por falta de experiencia, por falta de no tener. Por esa razón, estimados, este cronometraje debe hacerse. Cuando eres junior, acompaña las cuadrillas de mantenimiento, anota. Si están yendo a hacer una tarea, acompaña. Así sea para cronometrar, para saber, para investigar cómo se hace, así sea que no hay por lo menos todo tipo de preguntas de hecho de solucionarlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. ¿Algunas preguntas más de las 8 que hemos hecho? ¿Algunas preguntas más? Miren, vamos a volver a la primera pregunta. Vamos a volver a la primera pregunta. A ver, ¿dónde está la primera pregunta? Oh, creo que lo hemos borrado ya. Esta parte de la sexta pregunta, entonces, que está aquí, ¿qué dudas puede haber aquí? A ver, como planificador, ¿qué dudas tuvieses? El con quién hacerlo. ¿Qué dudas? A ver. ¿Dudas? A ver, te voy a plantear la siguiente duda. ¿Qué pasaría si
tú le mandas al técnico de mantenimiento, digamos, un técnico de mantenimiento, digamos, envías no uno, sino dos. Te equivocaste. Le mandas dos técnicos de mantenimiento. Bueno, puede ser que tengas razón. Al enviar dos técnicos de mantenimiento, tendrías que haber ido a ver el alcance del trabajo. Alcance del trabajo. La magnitud del trabajo. Para enviar dos personas. Dos técnicos de mantenimiento. Un supervisor, un ayudante, un analista de vibraciones, tendrías que haber visto bien las cosas. Resulta que cuando nosotros no conocemos, no tenemos experiencia de cuánto, con quién hacerlo, ¿qué vamos a hacer? Mira, vamos a mandar dos personas, uno va a trabajar y el otro va a estar de puntada. ¿Qué te parece? Sin embargo, esta tarea ya tuvo un costo. Pero puedes equivocarte. Podrías haber mandado este que cuesta, digamos, $10 la hora. $10 la hora. Este otro vale $20 la hora. Pero está parado, no trabaja. ¿Te das cuenta? Este está parado y no trabaja. ¿De qué depende entonces? De la magnitud del trabajo, del tamaño. Y volvemos nuevamente a la experiencia. ¿Se dan cuenta? Por eso yo les digo que un personal de mantenimiento, un planificador de mantenimiento, si no tiene experiencia, no puede ser planificador de mantenimiento. ¿Te das cuenta? Y esa experiencia a veces no queremos adquirirlo en planta. ¿Qué queremos? Nuestro escritorio, nuestra secretaria, nuestra computadora. Eso queremos en planta. Pero no queremos experiencia. Si no tienes experiencia, estimado, tu vida se reduce dentro de la planta. ¿Ya? Entonces, por eso que ustedes, juniors, que son los primeros 3 meses, no van a aportar nada a la empresa. Pero sí pueden adquirir experiencia. No interesa que no te paguen, compañero. No interesa. Pero sí interesa que tú tengas experiencia. Y esa experiencia se logra día a día en planta. Día a día en planta. ¿De acuerdo? Ya vas a saber entonces que dosificar al personal no es como las matemáticas, ¿no? De decir 1 más 1 es 2. No, aquí no. Tú tienes que ver el alcance del trabajo, la magnitud del trabajo y de acuerdo a ello, dosificar al personal. Asignar al personal que va a responder. Mira, si te equivocas en enviar a una determinada persona X, digamos, a la tarea, debiste enviar al Y, pero estaba disponible el X. Y le envías al X, pero el X es una persona que no es tan precisa en su trabajo. Imagínate el resultado de la tarea de mantenimiento. El resultado de la tarea de mantenimiento es que va a estar mal hecho. Mal hecho. No está garantizado el servicio de mantenimiento. Muy bien, tú vas a decir, él lo ha hecho. Tú vas a decir, el técnico lo ha hecho, por eso yo no tengo la responsabilidad. No. Quien haya asignado a este técnico de mantenimiento es el responsable. El responsable. ¿No? Porque el técnico te va a decir, él me ha dicho que cambie el rodamiento. Él me ha dado la orden. ¿Y tú qué vas a decir? Ah, no, pero él lo ha hecho. No, no es así. Es tu responsabilidad, compañero. Es tu responsabilidad. Si está cualquier persona bajo tu mando, bajo tu subordinación, es tu responsabilidad como jefe de mantenimiento todo lo que se haga bien o mal dentro de la empresa. Es tu responsabilidad porque tú eres el responsable. Tú deberías de haber acompañado. Por eso estás poniendo aquí un supervisor.
Por eso estás poniendo aquí un ayudante mecánico, un analista. Por lo tanto, se supone que la tarea tiene que estar bien realizada, con garantía, de tal manera que no te digan a la hora o a la semana o a los 2 días otra vez a fallar. Sabes que eso significa pérdida de producción. Sabes que eso significa pérdida de dinero. Y no puede ser así, ¿no? No se puede trabajar de esa manera en planta. Tú tienes que esforzarte para que eso no ocurra, ¿no es cierto? Por eso que invierte en tu experiencia. Yo me acuerdo cuando era junior y sabía que no tenía experiencia, ¿saben qué hacía? Iba a trabajar a la empresa. Les iba a decir, quiero ser, ¿qué se llama? Practicante. Pero no te vamos a pagar, no importa. Quiero trabajar yo trabajaba en las empresas mineras, ¿se dan cuenta? Y yo era becado por la Comibol cuando era estudiante. Y entonces cada fin de semestre, la empresa me mandaba a una empresa de la Comibol. Y él me decía, pero te hemos pagado durante todo el semestre. Ahora tienes que trabajar durante la vacación para nosotros. Y era así como yo trabajaba gratis, ¿no? Durante la vacación. Pero no era no era del todo gratis, sino adquiría experiencia. ¿Te das cuenta? Y a veces nos estamos quejando, ¿no? Nos quejamos. Vamos a una práctica en la industria y decimos que sería lindo que me pague. Sería lindo, pues, pero si tuvieras experiencia, ¿no? Bueno, han visto ustedes cómo los médicos que son formados en universidades privadas, digamos, como la UPAL, digamos, los estudiantes que egresan tienen que ir a hacer su año de provincia, sus prácticas, ¿no? Saben, ellos tienen que pagar al hospital para hacer prácticas en la industria, prácticas en el hospital. Cada estudiante tiene que pagar al hospital para adquirir. En tu vida profesional, ¿ya? No intentes de entrada ganar plata, compañeros, no. ¿No? Gana experiencia. Y cuando tengas experiencia, vas a valer lo que tal vez el doble o el triple o el cuádruple lo que querías ganar. Así que la experiencia vale mucho para un profesional, ¿ya? La experiencia es todo en un profesional. Y un profesional tendría, especialmente un junior, tendría que desesperarse de conseguir experiencia. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta más, compañeros, sobre esta parte? De las 8 preguntas que hemos hecho. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vamos a dar ahora la siguiente tarea. Vamos a dar la siguiente tarea. Todos ustedes deberán anotar la siguiente tarea. Primero, vamos a suponer que todos ya tienen su máquina. Todos ya tienen asignada su máquina, tienen su manual de operación y mantenimiento. Y mantenimiento, ¿no? Tienen su manual de operación y mantenimiento de la máquina que están estudiando. Vamos a suponer que esto ya está hecho, ya debería de estar listo, y si no, están en problemas. Bueno, primero, ¿qué tendrán que hacer? Responder, anótense, responder. Primero, a ver, un minutito. Buscar, podemos llamar, buscar una tarea de mantenimiento. Una tarea de mantenimiento de la máquina
en estudio. La máquina que estudia. Cada alumno. ¿Ya? Entonces, buscar una tarea de mantenimiento de la máquina que estudia cada alumno. Lo que quiere decir, entonces, cada alumno tiene que buscar una tarea de la máquina que se le ha asignado o que ya ha seleccionado y que ya tiene todo el manual de operación y mantenimiento. Deberá buscar una tarea de mantenimiento. ¿Ya? Y para esa tarea de mantenimiento deberá responder a las 8 preguntas. Responder las 8 preguntas. 8 preguntas. Las 8 preguntas realizadas, 8 preguntas de la planificación. De la planificación. De una tarea de mantenimiento. De una tarea de mantenimiento. Obviamente es preventiva. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el alumno tiene que responder las 8 preguntas parecidas al ejemplo que hemos hecho hoy día. 8 preguntas. Pero, ojo, para poder responder, tiene que estar totalmente justificado. Justificado. ¿Ya? Tercera pregunta. Las respuestas deberán estar justificadas. Deberán estar justificadas con, primero, el manual de operación y mantenimiento, con el manual de operación y mantenimiento de la máquina, debe estar con catálogos, debe estar catálogos de repuestos, debe estar justificado con catálogos de lubricantes, debe estar justificado con planos de la máquina, y debe estar justificado con, bueno, lo que podemos hacer es hacer un formato, con un formato en Excel. ¿Ya? ¿A qué me refiero con el formato en Excel? Formato en Excel. ¿Ya? ¿Qué podrías poner en el formato en Excel? Primero la tarea. La tarea. Luego la pregunta 1. Pregunta 1. Y aquí abajo podrías colocar la respuesta a la pregunta 1. A la pregunta 2, su respuesta. Pregunta 3, pregunta 8. Aquí tendrías que poner las respuestas. Actividad 1. Digamos, cambiar rodamiento, ¿no? Aquí la pregunta es esta. La respuesta tendría que estar aquí. Y así sucesivamente puedes escribir un formato en Excel. Ok. Entonces, en esta parte tendrás que poner las respuestas. Y si no entra aquí, si no es suficiente este espacio, utiliza uno adicional. ¿Ya? Uno adicional. ¿Ok? Muy bien. A ver. Les voy a enviar ahora un procedimiento del cómo hacerlo. ¿Ya? Un procedimiento del cómo hacerlo. O sea, tiene que estar totalmente justificado para el día de mañana. Las 8 preguntas. ¿Ya? De la tarea de la máquina. Busquen ustedes en la máquina una tarea y inmediatamente empiecen a trabajar, ¿no? Cuidado, el catálogo de herramientas, no deben poner, se necesita extractor de rodamiento, se necesita, digamos, llaves de boca, de ojo, ¿no? Me van a poner las medidas correctas que requiere esa máquina.
no van a llevar todo el taller a la intervención de la máquina. Ustedes tienen que llevar solo las herramientas que se necesitan. Pero para eso tiene que haber un proceso de preparación de la actividad. Y esa preparación tiene que ser en papel. Para eso te tiene que planificar, ¿ya? Antes de ejecutar, ¿no? Tenemos que hacer la planificación antes de ejecutar. Y el planificador que requiere la empresa tiene que saber responder estas 8 preguntas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, preguntas sobre la tarea. Soy todo oídos. Dije, disculpe, ¿puede repetir los documentos con los que tenemos que justificar? Muy bien, ahí está. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está clara la tarea, compañeros? Y que, disculpa, las primeras preguntas podría repetir, que no podía entrar temprano. Sí, ¿cuál era? Y que las primeras preguntas, las de mantenimiento que tenían, bueno, las que hemos respondido, ¿no? Y que esas, bueno, hemos entrado tarde la mayoría, ¿no? Y que, y por favor, no sé si podrías repetir las primeras preguntas. Bueno, voy a pedir que eso lo pidan a los estudiantes, por favor, a sus compañeros, porque ya no puedo repetir 2, 3 veces. ¿Ya? Bien, entonces esa es la tarea. Vamos a continuar con el avance. Bien, vamos a continuar entonces con el avance. Bien, vamos a un poco fortalecer este tema de la planificación. Ya, ahí estábamos hablando sobre la planificación del mantenimiento. Entonces vamos a ir indicando de que la planificación es el proceso de determinar futuras acciones necesarias para lograr los objetivos trazados. En resumen, la planificación es el proceso de determinar futuras acciones necesarias para lograr los objetivos trazados. Los objetivos de la planificación del mantenimiento son: reduce o elimina desperdicios de tiempo, ya técnicos, parada, etc. Ayuda a lograr los objetivos, disponibilidad y confiabilidad del mantenimiento. Otro de los objetivos, maneja los riesgos. Otro objetivo de la planificación es incrementar la productividad del personal. Esto es muy importante, porque si no, el personal va a estar ahí dando una imagen de que son los mantenidos y no los mantenedores. ¿Se dan cuenta? ¿Y eso es por qué? Porque el jefe de mantenimiento, en este caso el planificador de mantenimiento o el jefe de mantenimiento, no está haciendo bien su trabajo. ¿Bien? Ok, vamos viendo ahora adelante. Otro aspecto importante sería, otro objetivo, es de mejorar la seguridad. Cuando se planifica, las cosas salen más seguras, se evita accidentes, se evita pérdidas. Bueno, disminuye los costos de mantenimiento. Cuando se planifica, disminuye los costos de mantenimiento. Porque mira, antes de lograr la intervención de la máquina, tienes que saber, como buen planificador, si existe o no existe en almacenes el repuesto, el insumo, con las especificaciones técnicas que tú requieres.
Y esas especificaciones técnicas, obviamente, los has visto de los planos, de los catálogos, del manual, etcétera, etcétera, que has consultado. Entonces, tienes la certeza, la seguridad de que ese rodamiento tiene que estar en almacenes. Pero si supón que tú hayas emitido la orden de trabajo y no exista, cuando vayas a recoger de almacén los repuestos de acuerdo a la orden de trabajo y no existe el repuesto, eso va a generar pérdidas, ¿no? Va a generar el incremento de los costos, ¿ya? Entonces, eso tú tienes que evitar. Tu objetivo tiene que ser disminuir los costos de mantenimiento, no incrementar los costos de mantenimiento. La planificación responde a las siguientes dos preguntas. ¿Se dan cuenta? En términos bien concretos, ¿no? La planificación responde a las siguientes dos preguntas importantes. Sin embargo, nosotros ya hemos mostrado 8 preguntas, ¿no? De esas 8 preguntas, una de ellas corresponde a programación, pero lo que corresponde a planificación, ¿no? Estamos viendo que la programación es parte de la planificación, ¿ya? Es parte de la planificación. ¿Cuál de los dos es primero? ¿Planificación o programación? Primero se planifica, después se programa. La programación tiene que ver con el cuándo hacer la tarea, ¿no? Eso va a depender del programador, ¿no? Va a depender de cuándo se va a intervenir la máquina de acuerdo a la oportunidad, de acuerdo a la coordinación que tenga el programador de mantenimiento con el de planta, con el de producción. Bien, estas dos preguntas relevantes, ¿ya? De qué hacer, tiene que ver con las actividades necesarias, anótense eso, con las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos, ¿ya? Actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos, ¿ok? A ver, estén copiando estas dos preguntas importantes, compañeros, enseguidita vuelvo. Ahora sí, ya estamos de vuelta. Bueno, estamos hablando ahí de la planificación responde a las siguientes dos preguntas, ¿no? ¿Qué hacer? El qué hacer y el cómo hacerlo. Fundamentalmente eso es lo que domina la planificación, ¿no? Ahí estamos viendo el qué hacer son actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos. Nace de la estrategia seleccionada, son básicamente las solicitudes, ¿no? Que el personal operativo de planta de la máquina solicita al departamento de mantenimiento una tarea de mantenimiento, ¿ya? Entonces, tiene que ver mucho con la tarea de qué hacer. El cómo hacerlo. Aquí tenemos que profundizar un poco. El cómo hacerlo son procedimientos, ¿no? Son procedimientos secuenciales de cómo se hace la tarea, cómo se debe hacer la tarea, ¿no? Sigue una secuencia de actividades que se debe realizar para el cómo hacer. Tiene que ver mucho con las rutas. Por ejemplo, si se va a hacer lubricación, se tiene que definir una ruta de lubricación. ¿De qué máquinas se van a lubricar? Tiene que ver con los recursos materiales, ¿no? Si es que vamos a cambiar el rodamiento, tenemos que saber qué tipo de rodamiento es. Hay miles de rodamientos. ¿Cuál es el código? ¿Cuál
qué tipo de rodamiento es el que se requiere para la máquina, y eso tiene que hacerse consultando los planos, consultando manual de operación, consultando catálogos, etcétera, etcétera, antes de hacer la intervención a la máquina. Es todavía un trabajo administrativo que tiene que hacer el planificador de mantenimiento, ¿no? Es una tarea previa antes de la ejecución de la tarea de mantenimiento en plan, que requieras especialistas, ¿no? Para hacer el análisis vibracional, para hacer el análisis de aceite, etcétera, etcétera. Y sobre todo requiere un momento para hacer el mantenimiento. Requiere un tiempo, requiere una condición. Entonces, esta parte del cómo hacerlo tiene que estar sumamente analizada. Ok, bien, vamos viendo ahí. Vean ustedes el plan de mantenimiento que se va a elaborar va a tener esta característica. Ustedes tienen que aprender a hacer un plan de mantenimiento. Va a tener esta característica donde vamos a ver la planta, el sistema, el código del equipo, el código de actividad, ¿ya? El código de actividad. A veces las actividades de mantenimiento, o sea, las tareas de mantenimiento están codificadas, si son repetitivas. Si no son repetitivas, entonces se las menciona. La actividad, ahí está el código y la actividad, cambio de correas del ventilador, dice. La prioridad, esto es muy importante, la prioridad, ¿no? ¿Qué tan importante es esta tarea para el buen desempeño de la máquina? Prioridad 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Y luego vemos la frecuencia, qué tiempo deberá realizarse el cambio, digamos, de las correas en el ventilador. Aquí dice cada 12 meses. Ya les he explicado que eso depende mucho del fabricante, depende mucho de la calidad del repuesto, depende mucho de la operación de la propia máquina, etcétera, etcétera. El tiempo en horas, es el tiempo de duración de la actividad, el cambio de las correas en el ventilador, dice aquí 1 hora. Pero eso mucho depende de la experiencia. ¿Quién lo va a hacer? ¿El taller mecánico, el taller predictivo o el taller eléctrico, el electrónico? Como es cambio de correas, el mecánico. ¿Quién lo va a hacer? El especialista. ¿Se dan cuenta? El especialista va a ser el mecánico 1. El número de técnicos 2. El equipo va a estar prendido o parado. Va a estar parado. El procedimiento, instrucciones, ¿tiene o no tiene? ¿No? Los repuestos y las herramientas que se debe utilizar. Observen ustedes en esta secuencia del plan de mantenimiento, muchas de las tareas salen de las 8 preguntas que hemos hecho. ¿Se dan cuenta? A ver, vamos a ir analizando esto. A ver, vamos a poner aquí el marcador. A ver, ¿dónde está mi marcador? A ver, la actividad tiene que ver mucho con el qué hacer. ¿Sí o no? Ya. El cómo hacerlo. De la especialidad tiene que ver con quién. Si se dan cuenta, si responden a esas 8 preguntas, el plan de mantenimiento está hecho. ¿Se dan cuenta? Miren, aquí está el con quién vas a hacer. Esto también, el taller va con quién. El tiempo. Este es el tiempo de duración. Tiempo de duración. De duración de la tarea. Ahí está. Otra pregunta. ¿Sí? La frecuencia. La frecuencia tiene que ver mucho con para qué hacerlo y cuándo hacerlo. ¿Cuándo hacerlo? Con el cuándo hacerlo. ¿Ya? O sea, lo que quiere decir de esas 8 preguntas sale el plan de mantenimiento. Así de simple. Así de simple. Bien. Ahí estamos viendo el número de técnicos, con quién hacerlo también. El equipo. Aquí están los repuestos. Este repuestos es el con qué hacerlo. El con qué hacerlo. Ahí están los repuestos.
Ahí está el con qué hacerlo, también las herramientas. ¿Se dan cuenta? Entonces, en un plan de mantenimiento, estimados, es el conjunto de esas 8 preguntas que les hemos hecho. Ya, aquí vemos entonces, lo que no está escrito aquí es el cómo hacerlo, pero forma parte del plan de mantenimiento. ¿Ya? Entonces, por eso que vamos a hablar mucho sobre el cómo hacerlo. Entonces, aquí tenemos una pregunta, 2 preguntas, 3 preguntas, 4 preguntas, 5 preguntas, y la 6ª pregunta vendría a ser esta, el cómo hacerlo. La 7ª, tenemos el costo. Aquí habría que aumentar el costo de la actividad. Aquí en una última columna, el costo de la actividad. Ahí estaríamos viendo la 7ª pregunta. ¿Se dan cuenta? Entonces, las respuestas que ustedes hagan a la tarea prácticamente están aprendiendo a hacer el plan de mantenimiento de esa máquina. El plan de mantenimiento de esa máquina. ¿Se ha entendido? Para eso son las 8 preguntas, no es para molestarlos, sino cuando vayan a planta les van a decir, haga el plan de mantenimiento de esta bomba. Ah, perfecto. Pues, lo único que tengo que hacer es responder a las 8 preguntas, de ahí sale todo el plan de mantenimiento de la máquina. ¿Te das cuenta? Ok. ¿Se ha entendido, compañeros? Muy bien. Vamos entonces avanzando. Bueno, la planificación puede ser, aquí vamos a hablar, la planificación puede ser hecha en 2 niveles. La planificación estratégica que hemos dicho, relacionada con la propia existencia del negocio, establece la visión a largo plazo. La estratégica siempre es a largo plazo. En cambio, la operativa es a corto plazo. ¿Ya? Entonces, la largo plazo es la estratégica, no se olviden, a largo plazo de la organización, y genera una ruta para cumplir la visión que tiene la empresa respecto a mantenimiento. Los planes estratégicos son a largo plazo, la gestión de activos y el ciclo de vida, el costo del ciclo de vida de los activos. Es necesario para responder a una planificación estratégica preguntarse estas preguntas. ¿Dónde estamos? ¿Dónde necesitamos estar? ¿Dónde necesitamos estar? ¿Cómo controlamos los avances? Ahí está. ¿Dónde estamos? A través de un diagnóstico. ¿Dónde necesitamos estar? Visualizar la diferencia actual con los objetivos. ¿Dónde necesitamos estar? A través del plan estratégico. ¿Cómo controlamos los avances? A través de indicadores. En cambio, lo que se les está enseñando ahora a ustedes es la planificación táctica operativa. Y es esa la que nos interesa a nosotros como hombres de mantenimiento. No es que no nos interese lo otro es más corporativo. En cambio, este es más departamental, más del departamento de mantenimiento. Entonces, la planificación táctica operativa está orientada a la selección de los medios que se adecúen a la estrategia definitiva. RC, TPM, etc. RC es el mantenimiento centrado en la confiabilidad y el TPM es el mantenimiento productivo total, ¿no? Alienada a la visión establecida para alcanzar los objetivos de largo, mediano y corto plazo. Entonces, aquí podemos ver en esta pirámide de mantenimiento, si ustedes observan aquí abajo, la priorización de trabajos en el nivel de la base, de la fundación de la pirámide, está la priorización de trabajos, la planeación y programación, que eso es lo que estamos aprendiendo. Si no sabemos hacer bien la planificación ni la programación, no sabemos priorizar los trabajos, no sabemos ejecutar los trabajos, no sabemos manejar un software, entonces toda esa pirámide puede destruirse en tu empresa. ¿Ya? Por eso es importante la base, la fundación, el mantenimiento planeado. Luego vamos a entrar, cuando hayamos dominado bien el mantenimiento planeado, vamos a entrar al mantenimiento proactivo. Luego vamos a entrar a la excelencia organizacional y finalmente vamos a entrar a la ingeniería de confiabilidad y finalmente a la excelencia operacional. Bueno, la planificación es una herramienta usada para reducir retrasos, fundamentalmente. ¿Ya? Hay retrasos hasta en la compra de repuestos, hay retrasos en la preparación, hay retrasos
hasta en la asistencia del personal de mantenimiento, ¿no? A veces el personal de mantenimiento en planta no llega a la planta porque tuvo una fiesta un día anterior y por lo tanto a veces la planificación se ve afectada, ¿ya? Preparar previamente los recursos a utilizar, esto es vital, ¿no? Cuando tú planificas, preparas previamente los recursos a utilizar. La planificación también es una herramienta usada para desarrollar el plan de trabajo, ¿no? Luego, sistematizar la información. Cuando todo está escrito dentro de planta, como dice las normas de calidad 9001, entonces todo se documenta dentro de la empresa. Actualmente, para certificar las empresas, para ser certificados dentro de las normas de calidad, exigen que mantenimiento esté también documentado, ¿no? Que tenga sus planes de mantenimiento, que tenga sus programas de mantenimiento de todas las máquinas en plan. Hoy ya están pidiendo aquello como parte de las normas de calidad. Esto se traduce en mayor cumplimiento del plan de mantenimiento, desarrollo de un plan de trabajo por actividad. Y bueno, el resultado, estimados, el resultado de una buena planificación de mantenimiento va a ser el plan de trabajo. El plan de trabajo o la orden de trabajo que están viendo ahí en pantalla debería de contener el alcance, las competencias del personal ejecutor, los tiempos estimados, los recursos, las coordinaciones y procedimientos, ¿ya? Entonces, el resultado de una buena planificación va a ser la orden de trabajo. En la orden de trabajo tiene que estar registrado todo lo que hemos ido hablando de las 8 preguntas. Tiene que estar ahí, ¿ya? Tiene que estar, por ejemplo, tiene que estar qué personal va a hacer, en qué tiempo, a qué máquina, qué recursos se va a utilizar, cuál va a ser el procedimiento. Todas las 8 preguntas van a estar en una orden de trabajo. Este es el documento que debe emitir el planificador de mantenimiento para cada máquina, ¿no? Pero puede emitir varias órdenes de trabajo para una sola máquina, no solo una orden de trabajo, ¿no? Y este documento es el que deberá ir a los talleres de mantenimiento. En los talleres de mantenimiento se encuentran los programadores, ¿no?, de mantenimiento, quienes van a programar y asignar una determinada tarea de mantenimiento que el planificador ha planificado, ¿no?, a un personal X, Y y Z, ¿de acuerdo? En un tiempo X, Y y Z, ¿no es cierto? Y este programador tendrá que, a partir de lo que el planificador ha planificado, ir a recabar, ir a solicitar todos los repuestos que se exigen que el planificador ha asignado para esta orden de trabajo. No se podrá hacer en planta una intervención a una máquina si no se tiene este documento, ¿ya? Este documento es de extrema importancia, ¿no? Porque este documento, además de ser una orden, permite hacer un reporte, ¿no? Después de ejecutado el servicio de mantenimiento, yo podré llenar aquí en el trabajo, ¿no?, en la orden de trabajo, cómo se hizo la tarea, se realizó en tiempo previsto, hubo algunas dificultades en la solución de la tarea, ¿no es cierto? Ese reporte que va a servir como un feedback para el planificador, con el fin de que pueda seguir optimizando mucho más y mejorando mucho más las órdenes de trabajo que puede emitir. Lo que quiere decir entonces que la palabra mayor, la palabra autorizada para poder hacer mantenimiento en planta, es el planificador. Bien. La misión de la planificación del mantenimiento. La misión es el principal motivo o razón de existencia de una organización. Es el camino a través del cual se hará realidad la visión. La misión debe contener la siguiente información. ¿A qué se dedica la organización? Cuando hablamos de organización, estamos hablando de la empresa o la compañía. ¿Quién es el destinatario de sus productos o servicios? ¿Qué quiere hacer? ¿De qué forma ayudará a sus clientes? La misión de la planificación de mantenimiento será
preparar las actividades necesarias para una ininterrumpida ejecución con la máxima calidad. ¿Ya? La misión de la planificación de mantenimiento, anótense, es preparar las actividades necesarias para una ininterrumpida ejecución con la máxima calidad. Imagínense ustedes si esto llevamos a similitud con una cirugía a una persona. Imagínense, a ese nivel de seriedad estamos hablando. Imagínense si el médico o la junta médica no planificara la cirugía, la alta cirugía, ¿no? Entonces, obviamente van a entrar a la cirugía sin saber qué hacer, ¿no es cierto? Imagínense como resultado será pues que el paciente va a morir en la cirugía. Pero si se planificara como se planifica, ¿no?, una intervención quirúrgica, entonces va a haber muchas probabilidades de que el paciente sobreviva, ¿no es cierto? Imagínense, cuanto más compleja sea la intervención, más planificación se requerirá. Lo mismo sucede con las máquinas. A ese nivel de seriedad estamos refiriéndonos con la planificación. Por eso que ser planificador en planta requiere de alta seriedad, ¿no? Ok, muy bien. La visión de la planificación de mantenimiento, a diferencia de la visión es más una proyección del futuro, las aspiraciones de la empresa, más genérica que la visión, lo que lo hace menos precisa y menos concreta. La visión marca una meta final de hacia dónde quiere llegar la organización en el futuro. Si bien la misión y la visión se definen de forma diferente, ambas necesariamente deben estar relacionadas y ser consecuentes. La visión de la planificación de mantenimiento es elevar la productividad de mantenimiento. Anótense eso. La visión de la planificación de mantenimiento es elevar la productividad de mantenimiento. Cuando decimos productividad de mantenimiento, alguien dirá, pero mantenimiento no produce nada. Falso. No produce productos, sí, pero produce servicios. Por lo tanto, cuando hablamos de elevar la productividad del mantenimiento, es elevar la atención, ¿no es cierto?, a los servicios de mantenimiento, ¿no? Elevar la calidad de los servicios de mantenimiento. Cuanto más calidad tenga los servicios de mantenimiento, mayor será su productividad. Cuanto más máquinas sean atendidas por un reducido personal de mantenimiento, mayor será la productividad de mantenimiento. Por esa razón, no tenemos que darnos el lujo dentro de planta de que el departamento de mantenimiento no haga nada, ¿no? Sean considerados como los mantenidos. No es así. Eso depende mucho de la cabeza del departamento de mantenimiento. Él tiene que saber planificar las tareas, tiene que saber planificar sus 8 horas de trabajo de ese personal subordinado. No puede ser que no les haga trabajar, ¿no es cierto?, solo porque la cabeza se cansó o está sentado en su escritorio y no quiere hacer más nada. No, compañeros. 7 años o 8 años se han sentado, no, 5 años, 7 años se han sentado en la universidad. Es hora de que empiecen a pararse y caminar en planta. Los de mantenimiento tienen que caminar, igual como cualquier otro ingeniero. No pueden estar sentados en sus escritorios todo el tiempo. No es eso. Eso no es trabajar. ¿De acuerdo? Muy bien. La planificación del mantenimiento tiene entonces la misión de preparar actividades necesarias para una ininterrumpida ejecución con la máxima calidad. La visión, elevar la productividad de mantenimiento. Cuando se planifica, habíamos hablado, hay más trabajos a ser atendidos durante las 8 horas de trabajo. Pero cuando no se planifica, la cantidad de trabajos que se atiende es obviamente menor. A eso se llama productividad del mantenimiento. Los principios de la planificación del mantenimiento incluyen factores que incluyen en la planificación, como por ejemplo, la planificación no se da de manera idéntica en las diversas organizaciones. Los factores que influyen son muchos. Por ejemplo, el tipo de proceso, la antigüedad de los activos. Hay activos antiguos, la relación con operaciones,
el plan de producción, el lugar de trabajo, la cultura, la capacidad, las capacidades, los recursos disponibles, la intensidad de producción, diseño, procedencia de equipos, tipos de proceso, etcétera, etcétera. Como les digo, para que un jefe de mantenimiento sea planificador, tiene que tomar en cuenta todos estos aspectos que influyen en la planificación de mantenimiento. Bien, la incapacidad de reconocer o tratar, ¿no? Con estos factores puede ser un escollo para que la planificación genere la productividad deseada por la organización. Los siguientes principios guían la planificación a través de estas dificultades comunes para ser eficaz. La planificación, por lo tanto, estimados, anótense, debe ser un departamento separado del operativo, ¿ya? Debe tener un enfoque al proceso futuro, ¿no? Debe desarrollar un sistema de información en todos los niveles. Hace estimaciones basadas en la experiencia. Reconoce las habilidades técnicas necesarias. Mide el desempeño de las actividades. Es bueno que se anoten esto, por favor. Bueno, aquí quedamos, debido a que ya es hora, son las 9:30, nos hemos pasado 15 minutitos, pero hemos compensado el inicio de clase. Muy bien. Entonces, estimados, para mañana, por favor, la tarea. Esta vez vamos a ser muy, digamos, muy exigentes en la presentación del trabajo. Alumno que no presente mañana tiene 0 en su evaluación diaria. Tomen en cuenta, son 8 preguntas que deberán ser respondidas por ustedes para una determinada actividad, tal como lo hemos hecho en el ejemplo. Muy bien, que les vaya bien, han sido muy gentiles. Alumnos que no están participando y no tienen su nota de evaluación, mañana reivindíquense, ¿no? Ok, entonces mañana voy a esperar y voy a evaluar la tarea, ¿ya? Ok, que les vaya bien, hasta mañana, muy gentiles. Chao, chao, gracias. Hasta luego, ingeniero. Chao, nos vemos.